Almusafes es la mejor fábrica, y si no es la mejor, es de las 3 mejores que tiene Ford en el mundo. Y de las mejores fábricas, lo he dicho antes, que hay en el automóvil. Y gana pasta. En Almusafes se gana dinero. Si no fuera así, no estábamos aquí, ¿eh? También os digo, por contra, que una fábrica del automóvil no se puede medir por sí sola, porque no sobreviviríamos. Almusafes por sí no nos mantendrían, porque ganamos dinero porque somos una planta además de fabricación y lo sabemos hacer muy bien. Pero en Almusafes no tenemos centro de diseño, de desarrollo, grandes equipos de ingeniería como hay en otros sitios, que eso también te cuenta, ¿no? Pero al final Ford nos cuenta, como cuentan las multinacionales, la región de Europa. En la región de Europa, para ellos, Ford lleva 10 años donde gana dinero 1 año y palma 9. El mundo real, nos guste más o nos guste menos, funciona de la siguiente manera en una multinacional. Hay un consejo de administración que es el que pone los dólares, en este caso, porque es una empresa americana. Y quiere a cambio un retorno, un beneficio. En Estados Unidos, por 1 año que pierde, gana 10. Y gana 1.000, 2.000 millones de dólares anuales. El año que va bien, 3.000, que luego oímos en la fábrica, les han dado una paga. Joder, que nos den, que nosotros somos aquí la hostia. Que les han dado una paga en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el 2006, cerraron 14 fábricas y como en las películas americanas, de coge la caja de cartón, pones tus cositas y hasta luego. Este año cerrarán otra, donde hacen el Focus, la van a cerrar, en Estados Unidos. Pero bueno, es que allí los despidos, pues hasta luego. Si hay trabajo ya te llamaremos, ¿no? Quiero decir que ojo con las comparaciones. Y digo que somos una muy buena fábrica, por eso tenemos estas cosas que cuentan a nuestro favor, pero también tenemos que ser realistas. España no tiene ni una sola marca propia de automóvil. Somos el segundo país fabricante de automóviles en Europa y el 8º del mundo. Pero no tenemos ninguna marca propia, no tenemos mucho poder político, no tenemos mucho poder de mercado. Y aquí estamos hablando de que Ford se va a rediseñar, de que su centro está en Reino Unido, los principales centros de motores y los de vehículos, y también motores y diseño, desarrollo, etcétera, etcétera, está en Alemania. Estamos en una competencia, es así nos lo pone este mundo en el que vivimos, pues con el corazón de Europa, con el poder político, con el poder de mercado, con el poder de infraestructura. Alemania ha puesto este año pasado, 2018, más de 1.000 millones de euros de inversión para el coche eléctrico. ¿Sabéis lo que ha puesto España? 42. ¿Vale? Luego dicen que vamos a hacer aquí, no sé de dónde coño vamos a tener tanto poste para tener tanto coche eléctrico en tan... Quiero decir que bueno, que uno tiene que ser consciente también de quién es, cuáles son sus bazas y claro que ganamos dinero, ¿eh? Si no ganamos dinero en Almusafes no tendríamos puestos de trabajo. Entonces tenemos que poner cada cosa en su justo término, ¿vale? No sé si te he contestado o si quedas satisfecho con la respuesta.